Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis capítulo 16 y los versículos 7 y 8, donde dice: Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. El contenido de estos versículos dejan ver que, aunque Sarai y Abraham, ellos pudieron sentirse aliviados a deshacerse de Agar, el Señor todavía estaba interesado en ella y también en su hijo. Y de hecho, Jehová convertirá aquel incidente en una bendición para Agar y su simiente, aunque no en el mismo sentido que con Abraham y su simiente. Note que dice que el ángel de Jehová encontró a Agar junto a la fuente de agua en el desierto. El texto está identificando dicha fuente como la fuente que está en el camino de Sur, y aquel incidente era un harto honor dado a la esclava egipcia, y eso precisamente ha dado pie a que algunos piensen que Agar era una mujer piadosa. Después de encontrarla, el ángel de Jehová le ordenó que regresara a Sarai y se sometiese a su autoridad, como señala el versículo 9. Todo lo ocurrido hace que uno se pregunte lo siguiente, y es: ¿quién es el ángel de Jehová? En esta escena, la respuesta es relativamente fácil, ya que a partir del versículo 7 Moisés se refiere al personaje que habla con Agar como el ángel de Jehová. Y también en Génesis capítulo 16 versículo 7, versículo 9 al 11. Sin embargo, Moisés escribe y dice, en Génesis capítulo 16 versículo 13, note que sin embargo Moisés escribe: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Es decir, el ángel de Jehová es en realidad Jehová mismo. Y note que el ángel de Jehová no es un ser creado, sino que es la deidad misma. ¿Por qué? Y note esto, ya que en primer lugar, él de manera implícita se identifica a sí mismo con Jehová en varias ocasiones. En segundo lugar, también, aquellos a quienes da a conocer su presencia lo reconocen como divino. En tercer lugar, los escritores bíblicos lo llaman Jehová. En cuarto lugar, la doctrina enseñada aquí da a entender que hay una pluralidad de personas en la deidad, y esa enseñanza está en completo acuerdo con indicaciones anteriores. Y en quinto lugar, la unidad orgánica de las Escrituras se rompería si pudiera probarse que el punto central del Antiguo Testamento era un ángel creado, mientras que el del Nuevo Testamento es la encarnación de Dios hombre. En el Antiguo Testamento, sin embargo, deja bien claro que nadie verá al Señor y vivirá. Y ese es el énfasis del pasaje, como por ejemplo en Éxodo capítulo 20, versículo 19, capítulo 33, versículo 20, y también en Isaías capítulo 6, versículo 5. Y hay otros muchos pasajes que hacen esta misma afirmación. En otras palabras, es imposible para el hombre contemplar el rostro descubierto de Dios y vivir. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo está expresando así cuando dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. De otro modo, que ningún hombre ha visto jamás a Dios. En ese sentido, como también señala Juan, capítulo 1 y versículo 18. Pero hay un sentido en el cual es posible ver a Dios, porque la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, y hombres y mujeres lo han visto, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, versículo 18, y la primera carta de Juan, capítulo 1, y los versículos 1 al 4. Es claro y necesario, entonces, que reconozcamos en la figura del ángel de Jehová al Señor Jesucristo preencarnado. Note cómo teólogos cristianos desde la antigüedad han estado completamente convencidos de esa identidad porque satisface a todos los textos bíblicos y forma un cuadro armonioso y concluente de todos ellos. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo preencarnado apareció a los creyentes de la antigüedad de tanto en tanto? Evidentemente para preparar a los creyentes en los tiempos del antiguo pacto para la encarnación del Hijo de Dios. Y mediante esas apariciones, el pueblo del Antiguo Testamento debería acostumbrarse a la idea de que había una persona en la deidad cuyo deleite era aparecer entre los hijos de los hombres para ejecutar la voluntad de Dios. Y esto en sí era una anticipación del tiempo cuando habría de venir, someterse a sí mismo al Padre y llevar a cabo la obra mediadora que él mismo había asumido en la eternidad como parte del consejo eterno. A pesar de la preparación, cuando él vino, los hombres se ofendieron de él y hasta el día de hoy rehúsan creer que Dios se manifestó en la carne. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El consejo fue dado con bondad y también con sabiduría, porque al continuar penetrando más y más en el desierto, ella inevitablemente debe de haber perecido, y todas sus perspectivas de maternidad se hubieran también desvanecido. Estas circunstancias fueron suficientes para llevarla a reflexionar sobre los peligros de su proceder descarriado, mientras que el presagio del gran destino de su hijo, cuyo cumplimiento, sin embargo, dependía de que ella mantuviera una conexión con la familia de Abraham, se presentó como un incentivo para que ella inmediatamente volviera sobre sus pasos a Hebrón. Y todo el temor de la comunicación estaba calculado para calmar y animar. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Note que el ángel de Jehová ofreció a Agar un triple consuelo, ya que este texto enseña que de las entrañas de Abraham saldrán dos naciones y dos naciones numerosas, o familias, el pueblo israelita por un lado, es decir, los judíos, y el pueblo ismaelita, es decir, los árabes. Note que es importante observar, sin embargo, que las bendiciones que recibirán los ismaelitas serán simplemente numéricas, ya que el ángel de Jehová no promete para ellos ninguna bendición espiritual, tal como promete a la simiente del patriarca. Y en segundo lugar, el ángel promete a Agar un hijo, y ese hijo recibirá el nombre de Ismael. En el registro bíblico, Ismael es el primer niño al que el Señor le dio nombre antes de nacer.
Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concedido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Note cómo en segundo lugar el ángel promete a Agar un hijo, y ese hijo recibirá el nombre de Ismael. Continúo con el versículo 12, donde dice: Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Finalmente notamos aquí en el texto que dice que Ismael será hombre fiero. La expresión hombre fiero, que en hebreo significa peré andán, literalmente está significando un hombre como un mulo salvaje. Y quizás sea esa descripción iba encaminada a alertar a Agar respecto a la clase de ser que llevaba en su vientre. Note que el mulo salvaje, con el que compara aquí a Ismael, era un animal en aquellos tiempos veloz que se utilizaba para la guerra, como señala, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 24, versículos 5 al 8, también Jeremías, capítulo 2, versículo 24, y Oseas, capítulo 8, versículo 9. La escritura lo llama asno montel, figura que describe el carácter de los ismaelitas. Ismael se diferencia grandemente de Isaac, ya que Ismael vivirá en el desierto y no será de bendición a las naciones de la tierra. Pero sin embargo, Isaac, el hijo de la promesa, producirá la simiente prometida a Abraham a través de Sarai, y a través de él todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y de manera profética el ángel de Jehová anticipa los elementos de lo que ocurre en la historia en la relación entre los árabes, es decir, los israelitas y las otras naciones del mundo. Es evidente que Dios, en su plan soberano, ha escogido a una sola nación entre todos los pueblos de la tierra. Deuteronomios capítulo 7 versículo 6 nos dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Amós, capítulo 3, los versículos 1 y 2, dice: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: Vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y los eligió para manifestar su salvación y su gloria entre las naciones. Continúa ahora con los versículos 13 y 14, donde dice: Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Caldes y Beret. Estos dos versículos narran aquí las consecuencias del encuentro entre Agar y el ángel de Jehová. Una experiencia tan tremenda y a la vez también rara exige una respuesta, y Agar sin duda expresó esa respuesta, ya que la dificultad estricta en las palabras de Agar se presentan a diferentes significados. Por ejemplo, Agar expresa literalmente cuando dice: Tú eres el Dios que me ve. Esas palabras, sin embargo, podrían significar algo así como que Él es un Dios que ve, es decir, que cuida de ella. Y también podría significar que Él es un Dios visible, es decir, contrario a los dioses muertos de Egipto. Él es un Dios que puede ser visto.
Y note que ambas ideas, por supuesto, son verdad. Asimismo, las palabras finales del versículo 13 también permiten diferentes sentidos, ya que el significado de sus palabras podrían ser que Agar se maravillaba de que aún esté viva después de haber visto al ángel de Jehová. La pregunta de Agar tiene que ver con su sorpresa de que ella ha visto al ángel de Jehová y que él la ha visto a ella. Y lo sorprendente es que ella aún viva. Es decir, Agar ha podido conversar con Dios, pero solo cuando él se marchaba, ella lo vio, porque sabía que mirar su rostro estaba fuera de la capacidad del ser humano pecador. Y note también cómo incluso Moisés no pudo hacer tal cosa. Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice: dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y el versículo 23 de este mismo capítulo 33 de Éxodo dice: después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Jehová apareció a Agar, y mientras le hablaba, la vio, pero ella no se le permitió que viera el rostro del ángel de Jehová. Sin embargo, él desaparecería, Agar pudo mirar y quizás ver algo de él. Dios se hizo visible mediante el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, él se hace visible a través de Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Colosenses, capítulo 1 y los versículos 15 y 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, lo maravilloso de este capítulo 16 es que hay un Dios maravilloso, visible y soberano que se preocupa por una esclava egipcia que habla cara a cara. Y le señala el versículo 13. El nombre del pozo es Pozo del Viviente que me ve. El autor de Génesis dice que el pozo estaba entre Caldes y Beret. Sin embargo, el sitio no ha sido todavía localizado. Continuaron con los versículos 15 y 16, donde dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Como puede verse, Abraham fue obediente al mandato divino y puso por nombre al niño Ismael, es decir, Dios oye, reconociendo formalmente que aquel niño era su hijo. Y de hecho, Ismael fue reconocido como la simiente de Abraham hasta 13 años más tarde, cuando, en la providencia soberana de Dios, Abraham engendró a Isaac a través de Sarai. El patriarca tuvo que esperar algunos años más para que Dios cumpliera su promesa. Y voy concluyendo con esto. Y haciendo un resumen de este capítulo, se puede notar que no es pecado tener preguntas sobre lo que Dios está haciendo, pero actuar por duda conducirá, sin embargo, al pecado, porque es dudar de la palabra de Dios. Ya que, como hemos visto a lo largo de la historia de Abraham, Dios a veces nos pide que confiemos en Él para lograr lo imposible. Note que solamente estamos hechos de polvo y es natural que a veces tengamos dudas sobre cómo Dios cumplirá
sus promesas. El problema no está en tener dudas o preguntar ocasionalmente, sino en actuar sobre esas dudas o preguntas por miedo o frustración. Sarai y Abraham tenían la elección entre actuar sobre sus dudas y actuar sobre su fe. Actuar por fe habría significado esencialmente no hacer nada aparte de mantener relaciones maritales normales. El aspecto difícil de eso, sin embargo, es el hecho mismo de no hacer nada, ya que hay momentos en que el curso de acción más difícil es no hacer nada, esperar pacientemente en el tiempo de Dios. Sin embargo, ese es precisamente el curso que Abraham y Sarai debieron ellos de haber seguido, esperando pacientemente el propio tiempo de Dios. En cambio, se concentraron ellos en las dudas, se convencieron ellos de que la promesa de Dios no podría cumplirse sin su ayuda y tomaron por tanto el asunto en sus propias manos. Y como hemos visto, ese pecado en particular tuvo consecuencias que existirán hasta el final de los tiempos. También podemos ver, por otro lado, que los cristianos estamos llamados a hacer buenas obras, pero nuestras buenas obras nunca podrán salvarnos. Como Pablo, por ejemplo, nos dice en Gálatas todo el capítulo 4, ya que como salvos por fe y solo por fe, mediante la gracia de Dios. Por salvos queremos decir que nuestros pecados han sido perdonados permanentemente de una vez y por todas, ya que hemos sido traídos a una relación eterna con Dios, porque Jesús, Él, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Por tanto, esta salvación no podría haberla logrado ningún ser humano que haya caminado por este planeta con una excepción. Esto se debe a que todo ser humano que haya vivido alguna vez ha sido un pecador, y un pecador no puede pagar por los pecados de otra persona, ni tampoco puede pagar por los suyos propios. Por tanto, la única persona que pudo lograr esto fue la única persona que vivió una vida sin pecado, es decir, Jesús. Dios es fiel al aplicar el pago de Jesús a nuestra deuda de pecado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón, ya que este paso de arrepentimiento se logra solamente por la fe en Jesucristo. No hay nada en absoluto que una persona pueda hacer para lograrlo, excepto recibirlo por medio de la fe. Amigo y amiga oyente, la salvación nadie puede alcanzarla por méritos propios, como pueden ser, por ejemplo, las buenas obras, las penitencias, el aislarse del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice bien claro, una vez más, en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi amigo, mi amiga oyente, ha quedado todo bien claro. Solamente ahora te toca a ti tomar la decisión. Si nunca antes has recibido a Jesucristo en tu corazón, pues ahora yo te animo a que puedas hacerlo. Ora conmigo esta oración que yo voy a hacer y decide de una vez por todas vivir conforme a la voluntad del Señor. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, creo en tu palabra y creo que lo que acabo de oír, que no puedo ser salvo por obras. Entiendo también
que solamente hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Por ello vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento ahora de ello y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.